Y hoy vamos a ver la decadencia del Imperio Romano. Y hoy vamos a ver cómo un imperio de estos se agota poco a poco. Se va agotando como propuesta, se va agotando como estructura, se va agotando económicamente también, se van agotando las legiones. Cómo el significado de la decadencia del Imperio Romano traza los referentes de lo que llamamos civilización, de lo que llamamos barbarie, de lo que llamamos antigüedad, de lo que llamamos medioevo, de lo que llamamos renacimiento. Todo lo que pase de ahí para adelante va a quedar referido al Imperio Romano siempre. Las categorías que se utilizan en Occidente para referirse a los cambios de la historia son categorías que vienen del Imperio Romano y se refieren al Imperio Romano. El Imperio Romano se vuelve un referente tan grande que la historia se cuenta a partir de él en Occidente, de ahí en adelante. Y los términos que hoy pronunciamos casi sin ningún tipo de conciencia cotidiana son términos que surgen y se refieren al Imperio Romano. Entonces resulta que el imperio llegó a cohesionar el mundo que existía, el mundo del Mediterráneo y el mundo de Oriente. Llegó a tener territorios en todas partes, legiones en todas partes, y llegó a un punto en que Oriente no lo podía controlar. En Oriente permanentemente había asedios de los persas, que seguían siendo poderosos y que estaban siempre a las puertas de ellos. Entonces hay un momento en que Roma ya logra, digamos, un nivel de estabilidad donde en Roma, por Roma no hay que preocuparse, por decirlo así. Roma es eterna, es el corazón, Roma es la ciudad de todos, pero es mucho más importante estar en Oriente, en Nicodemia, porque allá se controlan los permanentes asedios de los partos y de los persas que están permanentemente cayendo sobre el imperio. Entonces hay un momento en que por razones militares es importante estar en Oriente, más importante estar en Oriente de lo que es estar en Occidente, porque en Occidente todavía no hay problemas muy serios. Hay un proceso lento de germanización de las tropas. Cada vez hay más germanos entre las legiones romanas, cada vez hay más germanos entre la guardia, cada vez hay, digamos, a medida que los imperios se hacen muy grandes, se hacen muy difíciles de mantener, porque lograr la estabilidad y el predominio militar en una zona que ya es tan grande, se vuelve una cosa muy complicada. Por eso es que va a haber un momento en que va a tocar partirlo. Va a tocar partirlo en el Imperio Romano de Oriente, en el Imperio Romano de Occidente, porque para poder controlarlo, para poder abarcarlo. Entonces Diocleciano es al que le toca esa parte. Él es el último que da como las reformas, él es el que va a crear una estructura de diócesis, de vicarios, va a crear un sistemas administrativos que luego tomará la iglesia cristiana dentro de sus propias estructuras para la formación de su proyecto histórico y de su proyecto religioso. Y Diocleciano es el último, digamos, que le toca tratar de alguna manera arreglar un imperio que ya siente que se le sale de las manos. Entonces, además este personaje hay un momento en que él se retira por fatiga, porque está cansado ya de la guerra, del sostenimiento del imperio, de todo, y se va a cultivar hortalizas. Y después le preguntan, cuando empiezan las grandes crisis del imperio, que si él va a volver, y les dice: si usted viera las hortalizas tan sensacionales que estoy cultivando con mis propias manos, no me hablaría del imperio. Así que no, ¿cómo me va a contar eso? No es que yo aquí soy muy feliz. Entonces hay un agotamiento también como propuesta. Cada día se van haciendo más, digamos, más difícil sostener toda la estructura. Hay momentos en que empiezan a aceptarse tributos en especie, y al aceptarse tributos en especie ya no circula tanto la moneda para poderle pagar a los legionarios. Entonces cada vez más los legionarios se ocupan más de las tierras a donde ellos lleguen, las cosas que puedan sacar de las tierras a donde ellos lleguen. Tratan de darle tierras para que ellos se vean comprometidos a defender una tierra en particular.
al ser los legionarios de tantas nacionalidades ya, sus intereses son cada vez más distintos a los intereses particulares de Roma. Entonces, digamos, hay como un efecto de dispersión interna y los ejes que cohesionaban el Imperio Romano empiezan ya a caerse poco a poco. Ya, esto estamos hablando del año 300, más o menos, que es cuando empieza como los ciclos de decadencia, pero ya para ese entonces el imperio llevaba 1000 años, ¿sí? Ya era una cosa increíble, ¿sí? Y ya estaba en su declive, y el declive es que pierde el carácter específicamente romano, es que no puede mantener las legiones, es que ya desaparece poco a poco la moneda, y la desaparición de la moneda nos lleva a un mundo totalmente diferente. Entonces, esto empieza a caerse, y cuando la decadencia del imperio empieza a aparecer poco a poco al interior del imperio un proyecto histórico que da alternativas que Roma ya no da, y ese proyecto histórico va a ser el cristianismo. Entonces, el cristianismo en un principio pregona algo que ninguna otra religión había pregonado jamás: la igualdad. En un mundo de esclavos, en un mundo que sustenta toda su economía sobre la esclavitud, buena parte de su economía, se habla de que todos son iguales ante los ojos de Dios. Eso va a dar una oportunidad que antes no se había presentado nunca para una gran cantidad de desposeídos que no tendrían de otra manera una segunda oportunidad sobre la tierra, sino nunca se ha protagonizado la igualdad. Entonces tiene una fuerza social muy grande, y va convocando, además, como va incluyendo a todo el mundo, Entonces, en el momento, así como Roma va decayendo, el cristianismo se va imponiendo, y es Roma la cuna del cristianismo, y es sobre su caída surge el cristianismo, y cuando ella termina finalmente por caer en Occidente, el único que tiene una propuesta histórica concreta para la sensación de vacío y futilidad que produce la decadencia del Imperio Romano es el cristianismo. Porque propone una cosa en la que los romanos no podían competir: propone un reino que no sea de este mundo. El Imperio Romano era tan poderoso que no era concebible que un mundo material más espléndido tuviera lugar en ninguna parte. Entonces, lo que proponen los cristianos es que el reino que ellos dan o ofrecen no es un reino material, porque la caída del Imperio Romano produce la sensación de que entonces nada prevalece, de que todo es efímero, que no existe poder suficiente, que no lo borre el tiempo, que no existe riqueza material, que no esté condenada a la desaparición, una sensación mística de futilidad y de lo efímero sobre un imperio de este tamaño. Entonces la sensación de vacío y de desconcierto que esto va a dejar es muy grande. Por eso se impone una situación mística, porque más grande que el Imperio Romano eso no había qué. Entonces el imperio se empieza a fraccionar, y empiezan los emperadores a repartir. Ya los emperadores son soldados, y los emperadores empiezan a tener, al ser soldados y al llegar al imperio no por dinastías, sino por méritos de guerra, pues lo mismo que usted es soldado puede ser el otro, y lo mismo que usted es emperador le pueden hacer un golpe. Ya no hay una figura sacralizada en torno al emperador, porque ya es un problema de golpes, digamos, ya es la casta de los militares la que está gobernando, y esa casta de los militares pues es terriblemente volátil porque está ligada a las hazañas de la guerra. Entonces Diocleciano intentó, a través de Oriente, revestirse de todo ese carácter divino que tienen los monarcas en Oriente, para inspirar tal tipo de respeto en el ejército que no se les ocurriera hacerle un golpe de estado, porque el que las usa las imagina. Entonces, si el tipo subió allá por la guerra lo pueden bajar. Entonces tratan de buscar una sacralización en la figura imperial que tenían la época de los claudianos, y hasta los antoninos todavía tenían, pero que ya después, cuando vienen todos la última parte de la casta militar, ya se pierde, digamos, como esa
reverencia, no misticismo, porque los romanos no son místicos, los romanos son políticos. Ellos adoptan las decisiones que políticamente sean convenientes. A ellos no los anima una fe. El problema de los dioses es político. El problema del monoteísmo que tenían con los judíos no era que particularmente el monoteísmo de Yahvé atentara contra los dioses del Olimpo por la fe que ellos tuvieran en los dioses del Olimpo, sino por el desafío que eso implicaba para el Imperio Romano. Es decir, los romanos son un pueblo muy pragmático, ¿sí? Y ellos son ingenieros. Y ellos son constructores de caminos, y lo que ellos hacen es acueductos. Y políticamente hablando, toman las decisiones que toque cuando toque, ¿sí? Pero no son un proyecto religioso, nunca lo fueron. No son un proyecto filosófico, tampoco lo fueron. Los que eran un proyecto filosófico eran los griegos, ¿sí? Digamos, en ese sentido son diferentes a muchas otras civilizaciones, porque no los anima la inmortalidad como a los egipcios. Sí los anima la grandeza, eso sí les parece chévere, ¿sí? Pero digamos, ellos son absolutamente terrenales, ¿sí? Ellos no están pensando en la otra vida, en la inmortalidad como los egipcios, ni están pensando en la filosofía como los griegos, aunque también vayan a tener filósofos y escuelas neoplatónicas y Plotino y todo eso, ni están pensando en la fe como los cristianos. Cuando adopten el cristianismo, lo van a adoptar también de una manera muy política. O sea, ya también en un momento dado, es mucho más, digamos, más viable para la siguiente fase del imperio adoptar el cristianismo que combatirlo. ¿Sí? Sus decisiones son siempre políticas. Entonces, y ellos lo que sí son es ingenieros, por donde pasen abrieron caminos, acueductos, y por eso uno los ve desde Bretaña, Bruselas, por toda Europa están hasta que llega a Roma. Parece que toda Europa fueran flechitas, y efectivamente todos los caminos conducían a Roma porque se hicieron para llegar allá. Entonces, esos sí eran ellos, eran ingenieros duros, eran gente tremendamente concreta. Y eran gente tremendamente, digamos, versada en el arte de la intriga política, ¿sí? Y ellos se van amoldando a un montón de cosas, según lo que va pasando. Entonces, el problema que tienen con los judíos no es un problema teológico propiamente dicha, es un problema de desafío al imperio. En la medida en que los judíos no reconocían ninguno de los dioses del Olimpo, no reconocían al imperio romano como tal. Y eso no se podía, porque era un desafío al imperio que el imperio no podía tolerar, porque podría cundir un ejemplo en las demás provincias. O sea, un imperio se sostiene sobre la base de que nadie le pueda mamar gallo, que nadie lo pueda desafiar. Entonces, si un pueblo así de grande, que era Judea en esa época, que era, mejor dicho, una esquina del imperio, le monta semejante problema y no pueden con ellos, entonces es que cualquiera la puede montar, y entonces eso no se puede. No hay ningún peligro. Entonces, ellos terminan aplastando a los judíos, ni siquiera por un problema teológico, sino por un problema político, porque no pueden permitir el desafío al desconocimiento de los dioses del Olimpo. Ellos pedían un solo Dios, cualquiera, el que usted le dé la gana, yo ni le pongo problema, pero necesito una estatua de uno de los dioses del Olimpo en Judea. Y los judíos le dicen, no, pero es que eso no se va a poder, porque nosotros tenemos un compromiso muy serio con Yahvé, y nuestro compromiso consiste en que nosotros no le podemos poner a él estatuas de nadie, ni de él mismo siquiera, porque en el judaísmo como en el islam no existe ningún rostro. Eso no puede existir porque se considera profanación, y ni siquiera el nombre de Yahvé es Yahvé. Él es el innombrable, de él se habla, a él se hace una referencia, pero el nombre de él está oculto. Ustedes no ven estatuas a Yahvé, ven símbolos, el matzuzá, el candelabro, pero nunca un rostro de Yahvé, ni más adelante uno de Alá. Eso no se puede. Entonces, si ellos no tienen imágenes de su propio Dios, si la idolatría fue castigada tan duramente que para expiarlas que se hace el Yom Kippur, en el momento en que se estaban haciendo las leyes del desierto con Moisés, pues muchísimo menos podrían los judíos bajo ninguna circunstancia tolerar una estatua de los dioses del Olimpo, de ninguno. Y los judíos tienen un proyecto monoteísta que los define y los diferencia de cualquier otro pueblo de la antigüedad.
Y ese es el estreno mundial porque son los primeros con ese cuento. Hubo un experimento así en Egipto durante un tiempo de Akenatón, pero a Akenatón le fue mal con el experimento y luego no volvieron a hablar de monoteísmo. Cuando los judíos hablan de monoteísmo, nadie, nunca había hablado de monoteísmo antes. Eran los únicos en un mundo politeísta, ¿sí? Su inspiración era del todo extraña y desconocida para el tiempo en que vivieron. Entonces, en ese punto se encuentran con los romanos y los romanos dicen, es que esto no se puede, porque ellos no nos pueden desafiar, porque al desafiarnos nos ponen en entredicho frente a las demás provincias, y esta es una provincia pequeña, y si una provincia pequeña nos puede poner en jaque a nosotros, entonces que cualquiera la puede venir a montar acá, y eso sí, mejor dicho, pintados en la pared no estamos. Entonces, la reacción que todo el tiempo están teniendo los judíos están temiendo que los saquen y los desaparezcan siempre, hasta que los sacan y los desaparecen. Hemos dicho, no era paranoia de ellos, realmente sí estaban ante una amenaza inminente que les costó 2000 años de diáspora, ¿sí? Entonces, el problema de Cristo queda montado en la mitad de un problema gravísimo entre Judea y Roma. Y aparece un personaje muy poco definible dentro de la geopolítica de la época que los pone en jaque con el imperio. Entonces, ese personaje, los judíos hubieran esperado que fuera un macabeo, un hombre guerrero capaz de llevar una rebelión exitosa contra Roma. Lo que por otra parte era una pelea de toche con guayaba, no se podía. Contra las legiones del imperio romano en la época eso no había quien. Entonces, pero viene un hombre hablando con un mensaje de amor y de paz que desconcierta a todo el mundo, porque no es el macabeo que están esperando, pero sí es un tipo que está con un mensaje que altera todo la concepción que en ese momento había. Entonces los judíos se dividen. Hay quienes consideran que ese hombre es el Mesías que han venido esperando durante tanto tiempo, y hay quienes consideran que ese hombre es uno más de sus profetas. Entonces, los que consideran que ese hombre es uno más de sus profetas, lo dejan pasar, digamos, siguen esperando su Mesías. Y los que consideran que ese hombre es su Mesías, se escinden de la religión judaica y lo siguen como al Mesías que han esperado durante tanto tiempo, ¿sí? Entonces, Jesús plantea un problema también político tan grave en Judea, que ellos necesitan resolver eso lo más pronto que puedan, y lo van pasando directamente a las siguientes instancias de autoridades hasta que eso llegue a manos romanas, y los romanos miren a ver qué hacen con eso, ¿sí? Entonces por eso es que va pasando de una instancia judicial a otra. Entonces que va pasando por el Sanedrín y va pasando por primero las autoridades hebreas, y luego ya va a pasar a las autoridades romanas, teniendo en cuenta que ellos tenían un gobernante títere en ese momento que era digamos, no era un hombre, no era un gobernante judío, era un títere que habían instalado los romanos allá, ¿sí? Herodes era un títere para ellos no lo reconocían como uno de los suyos. Ellos, la última vez que han estado gobernados por los suyos era en tiempo de la rebelión de los macabeos. Ahora tenían una serie de gobiernos títeres que facilitaban el que ellos quedaran en manos de los romanos. Entonces lo de Jesús se vuelve un juicio político complicadísimo para ellos, y ellos rápidamente le dan curso a eso hasta que llega a las autoridades romanas, ¿sí? Para que los romanos definen a ver qué van a hacer con él. Entonces, pero se produce un cisma grandísimo. Entonces, los que siguen a Jesús, sería un problema judío y solamente judío, en que unos siguieran a Jesús y otros no siguieran a Jesús, de no ser porque Pablo de Tarso le dio un carácter universal al mensaje de Jesús. Entonces Pablo de Tarso dice que Jesús no murió solamente por el pueblo judío, que Jesús murió por toda la humanidad. Entonces los que ven en él al Mesías ya no son los judíos que ven en él al Mesías, sino ya todo el mundo puede ver en él la salvación, y eso le da un contenido y un carácter totalmente distinto al que tenía en el momento en que se plantea la discusión entre el pueblo judío si él es o no el Mesías. Los judíos siguen esperando sus Mesías y en nombre del monoteísmo siguen
enfrentados a Roma, hasta que pasa lo que ellos todo el tiempo han temido. Efectivamente, ellos dijeron, la próxima vez que la monten los judíos los sacamos de ahí, y la siguiente vez efectivamente los van a expulsar, y ya después los van a condenar a 2000 años de diáspora. Y es cuando se van unos para el lado de España, a Sefarat, los judíos sefarditas, y otros se van para el este del Rin, Ashken, los judíos ashkenazis, y llevarán la patria en su corazón y la tierra en su mente. Y eso implica que solo a través de los ritos y de la fe seguirá existiendo un país que físicamente no existe. Luego ellos no se pueden asimilar, ni pueden parecerse a nadie distinto de su propio pueblo, porque el ser lo que son es lo único que les queda y la única garantía de supervivencia que tienen. Por eso no se pueden asimilar a nadie. Y si se asimilan, dejan de serlo. O sea, siempre hubo corrientes que se asimilaron, pero entonces ya eso era rancho aparte. Entonces resulta que ahí sale y los otros vienen. La ruta de los cristianos empieza por Oriente y llega de últimas a Roma. Pero eso antes de llegar a Roma, han fundado las iglesias en Antioquía, en Jerusalén, ¿sí? Es en Oriente, en Alejandría, es donde donde aparece el cristianismo. Y ya desde antes de que llegue a Roma, eso ya tiene variantes ahí. Ya hay quienes creen en una naturaleza única de Jesús sin su naturaleza humana, sino solo divina, que son los arrianos. Ya hay quienes creen en los nestorianos. Hay una serie de interpretaciones. Y ese periodo es muy importante porque va a formar todo el imaginario de los dos pueblos, de tanto de Oriente como de Occidente, porque después los que vienen a ser perseguidos en su nombre van a llevar el mensaje, y cada uno de esos mensajes va a determinar la historia de un pueblo. Entonces San Patricio va a llevar su mensaje mucho tiempo después a Irlanda y va a llegar a un cristianismo celta. San Andrews, cuando lo van a crucificar, lo crucifican, él pide que lo crucifiquen con una cruz como una X, y entonces él llevará el mensaje a Escocia, y es el patrono de Escocia, y así cada uno de ellos va a llevar. San George es el que defiende la fe y es el patrono de Inglaterra, y cada uno de ellos va a determinar el advenimiento del cristianismo a los diferentes lugares. Pero primero sale en Oriente y luego llega a Roma. Cuando llega a Roma ya tiene una trayectoria importante en Oriente, ya tiene iglesias importantes en Oriente en ese momento del cristianismo, y a medida que el cristianismo tiene la fuerza y el vigor de una fe en un mundo que ya está desgastado espiritualmente. Ellos nunca fueron muy espirituales, pero se empiezan a agotar, ¿sí? Entonces, las persecuciones le dieron al cristianismo una fuerza de testimonio, lo que se llama el testimonio. Mártir es un testimonio, el mártir es el que da testimonio de algo, ¿sí? Entonces, al ver que la gente se hacía matar por él, que se quemaba viva por él, que estaban escondidos en las catacumbas, esto produce una admiración y produce un estado de fe y de simpatía hacia los cristianos por la terrible persecución que van a tener en Roma, que hace que cada vez más la gente quiera saber quiénes son. Entonces ellos tienen una fuerza y un vigor que el imperio empieza a perder lentamente. El último que los persigue es Diocleciano. Diocleciano hace las últimas de las grandes persecuciones contra los cristianos. Esto viene pues desde la época, esto viene con Adriano, viene con Trajano, viene con todos ellos, viene desde los claudianos, pues, pero ya las últimas persecuciones los va a hacer Diocleciano, y ya después Constantino entiende que es más fácil crear una tolerancia religiosa con ellos que perseguirlos, ¿sí? Entonces ellos empiezan siendo una fuerza dentro del imperio, luego se convierten en una fuerza paralela al imperio, y luego se van a volver una fuerza superior al imperio, y terminan por heredarlo. Entonces lo que más vamos a saber durante muchos siglos del imperio, lo vamos a saber es a través de ellos y a través de la interpretación del cristianismo, porque el cristianismo fue el que heredó el imperio romano. Entonces hay esta fuerza que está creciendo al interior y que se está formando. Se está formando quiere decir que primero era una fuerza de supervivencia, que primero estaba dada
por la defensa, las catacumbas, la organización de cómo evitar que a usted lo cogieran, cómo vivir clandestinamente en una sociedad que los perseguía, vivir un mundo críptico, oculto, clandestino, que les daba además una fe como una resistencia espiritual y que fue lo que les dio la fuerza. En un principio, quienes coordinaban toda la logística de la clandestinidad eran los sacerdotes que no oficiaban todavía el culto, porque no existía todavía el rito. Oficiaban la supervivencia de un pueblo que clandestinamente practica una fe. Más adelante, a medida que su situación vaya haciéndose más, más estable, menos peligrosa, menos clandestina, aquellos encargados de organizarlos para la supervivencia empiezan a volverse agentes de un culto y de una liturgia. Y la liturgia empieza a darles un nivel de estabilidad y ya no es solamente, cada vez más sectores sociales, ya no solamente los sectores más desfavorecidos, sino muchos otros sectores sociales que se ven llamados a una espiritualidad, se unen al cristianismo. Y a medida que otros sectores se vayan uniendo al cristianismo, el cristianismo va cogiendo, se va asentando dentro del mundo romano, en Oriente como en Occidente. Y a medida que se va asentando dentro del mundo romano, se va estabilizando, y a medida que se va estabilizando, se va necesitando consolidar mucho más la liturgia, mucho más el rito, porque se va expandiendo, se va consolidando. Cuando esto se vuelva dominante, ya cuando termine por imponerse, entonces necesitará un cuerpo teológico poderoso. Y es cuando todo el pensamiento empieza a fundamentar la teología cristiana desde Oriente y desde Occidente, porque eso arranca desde Alejandría y con la herencia romana. Entonces es cuando todo lo que va a ser Platón y Aristóteles servirá, Aristóteles en Oriente y mucho tiempo después en Occidente, y Platón desde el principio, empezarán a fundamentar lo que es la formación de un mundo teológico. Entonces aquí en la decadencia del Imperio Romano hay un montón de fuerzas que empiezan a actuar históricamente sobre una que declina. Entonces, por un lado está el cristianismo, que se vuelve casi que un hilo conductor desde el interior del imperio hasta el fin del imperio, y por eso es él quien sobrevive. Y por eso el mundo será suyo una vez que termine Roma. Hay otro mundo que es el mundo de los germanos. Y los germanos son un montón de pueblos, porque fíjese que los germanos arriba, muy arriba en Escandinavia, se van a llamar de diferentes maneras. Los del sur son germanos varegos, que en el sur se van a llamar daneses, que en el este se van a llamar noruegos y que en el oeste se van a llamar suecos, ¿sí? Y que más adelante se conocerán como vikingos. Que germanos que en lo que es Bretaña van a ser jutos, van a ser anglos y van a ser sajones. Germanos que bajando van a entrar con otros pocos reinos que son los franis, los francos, ¿sí? Entonces hay una cantidad de pueblos que están al norte de los diques del imperio y que no han invadido al imperio simplemente porque las legiones constituyen una barrera infranqueable para todos esos pueblos que vivían al margen o a las agoteras o a la salida del imperio romano. Cuando ya no sea infranqueable la legión, pues esos pueblos se vienen todos encima en oleadas, ¿sí? Y a eso se le llama los bárbaros, la gente que quedaba por fuera. Entonces siempre en todas las civilizaciones ha habido una línea, una barrera, ya sea física, ideológica o cultural, en la cual se determina quiénes son la civilización y quiénes son la barbarie según el imperio de la época. Entonces los griegos llamaban bárbaros a los que no hablaban griego, y griego hablaban pues 4 gatos, solo los griegos. Entonces bárbaro era todo el mundo, ¿sí? Los romanos ya extienden esa categoría a los que no forman parte del imperio, que en realidad el imperio era tan grande en ese momento, tan grande, que los que no formaban parte del imperio eran mundos perfectamente marginales. Entonces los germanos, estos hombres rubios, grandísimos, eran los bárbaros, las bestias, los mal vistos y los espantosos.
y los hombres aceitunos y mediterráneos eran los hombres civilizados. Y más adelante, cuando San Agustín hable de la ciudad de Dios, San Agustín habla de una ciudad espiritual, de un reino celestial, que es donde se encuentran todos los valores del espíritu, al que él llama civitas, que es la parte espiritual de los conglomerados humanos. Y habla de una ciudad terrena, de un mundo terreno, que es un mundo físico al que llama urbs. De ahí viene el urbanismo, y de civitas viene civilización. El esquema de San Agustín es parte de lo que nosotros llamamos la civilización y la barbarie. Entonces existía esta Roma que lograba contener toda la oleada de bárbaros que había de ahí para arriba, todos los reinos góticos y todo eso. Y por el otro lado, en Oriente existe el dique de Bizancio, y el dique de Bizancio es el que va a contener la oleada de los otros que vienen de allá, que son los hunos, que son los pueblos de la estepa asiática, ¿sí? Entonces, en las orillas del imperio había cualquier cantidad de grupos que pujaban por formar parte del imperio, por entrar a invadirlo, pero que estaban contenidos por las legiones, ¿sí? Hasta que ya las legiones no los van a poder contener más. Entonces la presión de los germanos presionan como por la fuerza, pero también con nadadito de perro. Los germanos van a hacer la guardia pretoriana en un momento dado, y los germanos van a ir germanizando poco a poco el mundo romano, lentamente. Esto pasa en siglos. Entonces el mundo romano se va cristianizando y se va germanizando, y en la medida en que se cristianice y se germanice, se va volviendo otra cosa distinta, va cambiando de esencia, porque va adoptando otro tipo de influencias, unas guerreras que son las germanas y otras místicas y religiosas que son las cristianas. Entonces se están debilitando militarmente, pero ya no están aguantando, cada vez menos. Se están debilitando políticamente porque se va diluyendo la casa dinástica. Se están debilitando económicamente por el desgaste de mantener un imperio tan grande, porque hay un momento en que un imperio tan grande no se puede mantener. Todos los imperios llegan a un punto en que ya no pueden mantener la propia inercia del territorio que dominan. Hay un momento en que los españoles ya después no van a poder aguantar un imperio donde todo el día, donde no se oculte el sol. Hay un momento en que los soviéticos no van a aguantar un imperio donde la mitad del mundo la sostengan ellos, ¿sí? A los romanos les va a pasar lo mismo. Hay un momento en que ellos ya no van a poder dar abasto con un imperio tan grande, porque mire, por el oriente, por el occidente esto llega a España, pues todo el Mediterráneo, y por el oriente esto llega a los límites con Persia. Entonces esto incluye todo el Medio Oriente, esto incluye Siria, esto incluye Líbano, esto incluye, pues, y toda esa parte del Asia, incluye todo lo que era Turquía, Armenia, Georgia, todo eso lo incluye, eso por oriente. Y por occidente va subiendo hasta, bueno, todo lo que era la Italia, los Balcanes, y de ahí para arriba hasta los búlgaros, que eran un enclave de los otros pueblos que estaban allá. Entonces esto va llegando, y por arriba llega hasta Inglaterra, hasta Bretaña, o sea que pasa por toda la Francia, por toda la Galia, luego llega a Bretaña, y está en las islas hasta la muralla de Adriano, que es como el límite, el último límite del imperio. De ahí para arriba es Escocia, los caledonios, ¿sí? Entonces usted sosténgame eso, y sosténgamelo durante siglos y siglos y siglos, fronteras que van desde Persia hasta Escocia. Entonces eso ya hay momentos en que no se puede, no dan abasto, y cuando esto tenía una estructura tan poderosa se podía, pero la estructura se va debilitando. Y a medida que se va debilitando el imperio romano, otras fracciones dentro del imperio se van haciendo cada vez más y más fuertes, que son las que eventualmente quedarán cuando él lentamente se vaya. Entonces el tiempo de decadencia es largo, ellos se van poco a poco, se van a ir desbaratando poquito a poquito, y se desbaratan particularmente en Occidente, en Oriente no. O sea, la idea de la decadencia que nosotros vemos en Hollywood, cuando ya todos están echados a perder, eso pasa en Occidente, en Oriente no. En Oriente el imperio romano se va a convertir en otra cosa tremendísima que se llamará Bizancio, y Bizancio va a ser un mundo de un esplendor
tan grande que va a contener durante 1000 años más el dique de las fuerzas de los bárbaros. Ellos, digamos, es por Bizancio que muchas otras invasiones del Asia no destruirán Europa hasta que Europa occidental tiene tiempo para convertirse en una fortaleza política y geográfica y tiene viabilidad histórica. Sin el dique de Bizancio, Europa no hubiera podido sobrevivir. Si la cogen así de débil como estaba los pueblos de la estepa, Europa no se levanta de ahí. Europa no hubiera resistido el asalto mongol. Sin casi no puede el Asia con ellos, y el Asia era la civilización china, y eran las civilizaciones más poderosas, las civilizaciones persas, ¿sí? Y ellos tan dramáticamente marcan la historia de Asia. Europa en la época de los mongoles, mucho más adelante, no tenía ninguna manera de contenerlos. O sea, el dique de Bizancio permite que Europa se incube durante tantos siglos hasta llegar a una época en que se pueda unificar y pueda desarrollar una propuesta histórica poderosa. Pero todo eso se le debe a Bizancio. Bizancio sí sobrevive mucho más allá de Roma. Bizancio será Roma. Bizancio, digamos, se desplazan los núcleos hacia Bizancio. Bizancio originalmente era una ciudad griega que se llamaba Byzantium, sobre la cual se va a hacer un asentamiento porque era un sitio perfecto, una lengua de tierra entre el Bósforo, entre el Mar Negro y el Mediterráneo, una lengua de tierra que se puede defender desde todos los ángulos y que resistió las invasiones, porque la única manera de acabarla era atacarla simultáneamente por tierra y por mar. Bizancio es el dique que permite la incubación de Europa. Pero resulta que las potencias que mucho más adelante van a conquistar el mundo surgieron en Occidente y la historia de ellas la volvieron universal. Entonces a nosotros Bizancio se nos pierde en el río de los tiempos. No sabemos qué se hicieron los bizantinos y rara vez nos explican qué tan poderosos fueron. Que Bizancio fue una heredera de todas las civilizaciones de la antigüedad mientras Roma se desintegró. Que el mundo que se llamaba medioevo existía en las más grandes convulsiones, mientras en Bizancio seguían existiendo ciudades de oro y de plata magníficas, gigantescas civilizaciones con bibliotecas, con arte, con toda clase de cosas. Nunca nos cuentan el esplendor de Bizancio, porque nosotros somos tributarios de una cultura que surgió en Occidente. Entonces, resulta que hay un momento en que el imperio se parte entre la Roma de Oriente y la Roma de Occidente. Al principio, esta partición es puramente administrativa y tiene como objetivo facilitar el manejo administrativo y militar del imperio. Pero luego, esto ya va a ser una división real que plantea dos proyectos históricos distintos, porque el desarrollo de cada uno de estos pueblos va a ser muy diferente. Entonces, cuando eso pasa, es cuando se parte, digamos, la historia con Oriente, y Oriente arranca su propio navegar en la historia y Occidente el suyo. Entonces, a nosotros nos absolutizan una cosa que solo pasó en Occidente, que solo pasó en la parte central de Occidente, porque eso tampoco le pasó a España. A España le llegan los musulmanes y España va a ser el califato de Córdoba. Ni siquiera le pasa de Serbia, Bulgaria para allá, porque eso ya es Oriente. Entonces, ¿a quién le pasa? A Inglaterra, a Francia, a Italia y a Alemania. Y como poco más o menos que ahí, porque en el otro lado llegan los eslavos y van a crear otro tipo de civilización allá. Entonces, la historia de esos 4 países se nos vuelve a nosotros que es que la historia universal. Entonces, cuando usted va a ver historia universal, es hizo historia de Francia, Inglaterra, Alemania e Italia, sale, ¿sí? La historia universal nunca habla de Serbia, de no ser que por ella se desató una guerra mundial. Si no, no hubiera dicho nadie que Serbia existía, ¿sí? Y resulta que la dureza del final del Imperio Romano estaba en Bizancio, ¿sí? Fue allá donde siguió la civilización. En Roma empieza toda la decadencia cuando ya no es un centro real de la política de la época, ¿sí?
Después, entonces, después de Diocleciano sube Constantino. Y cuando sube Constantino primero crea la libertad de cultos, es decir, la tolerancia con el mundo cristiano. Y después, ya al final de su vida, se convierte al cristianismo, y al convertirse al cristianismo, el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Entonces, cuando eso se produce, ya ganaron los del pueblo que habían traído un reino que era, en el momento en que el cristianismo aparece, es tan frágil, tan etéreo, y se enfrenta a un monstruo tan grande que nadie se imagina que ellos con el tiempo ganarían, y que el monstruo tan grande con el tiempo que desaparecería de la historia. Eso, por eso uno nunca puede saber de nadie nada, hay que darles tiempo, ¿sí? Entonces se vuelven ellos la religión oficial del imperio. Cuando el cristianismo se vuelve la religión oficial del imperio, asimila las instituciones romanas, las diócesis, los vicarios, digamos, el sistema administrativo que tenían los romanos, lo va a asimilar la iglesia. La iglesia empieza a aparecer una iglesia ya como digamos, como una jerarquía que va a entrar a administrar y a gobernar y a dirigir y a guiar a un mundo que ya es muy grande. Ya no son clandestinos de catacumbas, pasan de ser una herejía a ser una ortodoxia, a constituir una ortodoxia, es decir, a constituir una fe llamada a ser mayoritaria. Y es muy diferente constituir una fe llamada a ser mayoritaria que ser un núcleo clandestino y perseguido. Entonces ahí cambia muchísimo el contenido, porque se adapta a una época histórica totalmente distinta. Esto ya no son los tiempos de los claudianos ni son los tiempos de Nerón, esto ya son los tiempos de Constantino. Entonces, en los tiempos de Constantino, la iglesia, digamos, el cristianismo asimila el mundo romano, y hay un momento en que los funcionarios y los escribas ya no son romanos, son cristianos, y ya no son, digamos, oficinistas, sino monjes. Cada vez son más personas vinculadas al creciente clero del cristianismo. Entonces, los personajes que tienen las escrituras del mundo romano van a ser los cristianos. Por eso, en el momento en que Roma se despelota y se desbarate, esos funcionarios van a coger los libros que tuvieron y los van a llevar a las abadías, y es en las abadías donde se va a conservar ese conocimiento, y son los monjes los únicos que durante muchos siglos sabrán qué cosas había en el mundo romano, porque lentamente no solo la clase, la clase de los escribanos, funcionarios, oficinistas y empleados públicos son importantísimos, porque siempre prevalecen. Eso vienen y caen los imperios y todo eso, y ellos siempre prevalecen. Entonces, al final, los escribas eran cristianos. Y eso va a hacer que la filosofía del mundo antiguo se conozca solamente en la versión cristiana durante mucho tiempo en Occidente, porque solo los cristianos tienen el cuento como era. Solo ellos saben qué decía ahí. Entonces hay un momento en que esto empieza ya a desbaratarse, y ya cuando caen, o sea, primero llegan 4 oleadas germanas, una tras otra, y 4 oleadas germanas no las resiste ningún imperio. En otras circunstancias, las legiones hubieran podido contener las oleadas germanas, pero ya no pueden. Entonces los germanos, que estuvieron siempre en guerra contra los romanos, llega un momento en que logran penetrar las barreras y llegan al Imperio Romano una y otra vez. En 4 oleadas ya lo empiezan a desbaratar, ya lo hieren de muerte, ¿sí? Entonces, digamos, las 4 oleadas germanas son una especie de punta de lanza, porque una vez que ellos franquean los límites de las legiones romanas, ya hay por ahí detrás, abren es como una toronera, haga de cuenta como un boquete, y por ahí se vienen todos los demás, hasta que desbaratan el imperio por dentro, ¿sí? Entonces, y eso es lo que llaman las oleadas de los bárbaros, y los bárbaros son un montón de pueblos, son los godos, ostrogodos, visigodos, que van a ser desviados hacia España también. Los bárbaros son los suevos,
Los bárbaros son los faranis, que después serían Francia los francos. Después, digamos, muchos de esos bárbaros hoy por hoy son los pueblos que se llaman más civilizados y más guau y más miau, y en esa época eran los bárbaros más bestias de todos, ¿sí? Entonces, los franis eran unos pueblos terribles, hoy por hoy son franceses, muy divinos, pero los franis eran bravos y eran salvajes, ¿sí? Y el nivel, digamos, de estos, pues, de organización y de cultura de estos pueblos no es comparable al Imperio Romano. Entonces, se van a meter y ya, digamos, las oleadas bárbaras van a dar como el golpe de gracia que destruye el imperio por dentro. Entonces, cuando se destruye el imperio por dentro, ya, digamos, ya le hacen suficientes troneras para que no se pueda defender. Las organizaciones institucionales, administrativas, económicas y políticas empiezan a desvanecerse. Entonces, hace rato ya no hay moneda, estábamos cobrando en especie, y al no haber moneda ya no está circulando dinero. Entonces eso nos devuelve al trueque. Hace rato ya las tierras no son seguras, entonces ya no hay, porque una de las cosas que permite la hegemonía de un imperio es la seguridad en los caminos. Un imperio gobierna cuando a usted no lo atracan por la carretera, cuando lo atracan por la carretera no gobierna el imperio. Entonces, los caminos romanos en tiempos de las legiones pues eran una dicha, pero ya no son seguros los caminos. Grandes movilizaciones de pueblos que estaban al norte caen sobre las barreras del imperio, franqueándolas y metiéndose dentro del imperio romano. El mundo se hace terriblemente peligroso. Hay un tipo que se llama Toynbee, que es un historiador en milenios, y Toynbee tiene un fenómeno que se llama las movilizaciones de los pueblos. Y él dice que cuando los pueblos se movilizan masivamente, hay grandes transformaciones en la historia. Entonces, aquí pasa una de esas, se vienen todos, godos, porque esto era el centro de poder, el centro de riqueza, el centro de civilización, y atrae a todos esos pueblos que durante mucho tiempo estaban a raya y no podían entrar. Entonces atrae a todos esos pueblos, vienen por la estepa, se logran colar los unos, y Atila llega allá. Inclusive hay un momento que Atila lo derrotan, ya los franis en Francia lo van a derrotar, y él ahí va a tener unos asentamientos. Y lo más curioso, esto a manera de chisme, es que con los racistas que son los franceses, hay un asentamiento, digamos, mongol, y ellos tienen una mancha ovalada, morada, encima de la cola, ahí, y eso es una mancha mongola, y eso lo tiene una cantidad de gente de ese pueblo de Francia, ¿sí? De los asentamientos de Atila, que son descendientes de los hunos. Y el otro día estaban mostrando un documental de esos y mostraban en un consultorio pediátrico la mancha en un bebé en Francia y la mancha en un bebé en Mongolia. Entonces, hay asentamientos de todos estos pueblos. Hay un momento en que la gente que tiene los libros los va a preservar, porque si no se va a perder todo eso. Y se encierran en fortalezas para preservar los libros que contienen el saber de la antigüedad. Imagínese usted la responsabilidad histórica que tiene usted de guardar los libros donde estaban los textos de Platón, de Aristóteles, donde estaba Plotino, donde el contenido del imperio, del mundo antiguo, se esconde en las abadías. Y hay una parte importante que pasa para los celtas, y los celtas guardan un contenido importantísimo que salva buena parte de la civilización occidental. Entonces ya después vienen los incendios, se despelotan los centros urbanos, porque el poder deja de estar en ellos. Entonces ya los centros urbanos no son los que detentan el poder, y en la medida en que ya no son los que detentan el poder, pues dejan de ser operantes. La gente ya no vivía ahí, porque es muy peligroso, porque hay muchas invasiones, porque ya se están llevando todo, los desmantelan, se los roban. Esto se va volviendo como al final de 100 años de soledad, cuando la casa de los Buendía está llena de monte y hay cantidades de caminitos de hormigas que se van metiendo por la casa. Eso ya no se puede ni caminar por ahí. Ya en la última parte, cuando están Meme y Mauricio de Babilonia y todo eso, ya al final. Entonces el Imperio Romano se va llenando como cualquier cosa en el trópico que usted ya no vuelve a usar, se llena de manigua y la lleva el monte, ¿sí? Esto se va enmontando, ¿sí? Se va mohoseando, se va desbaratando, las ciudades se van yendo, ¿sí? Porque la ciudad es un organismo vivo.
La ciudad son los ciudadanos, son las actividades, es el comercio, son las bibliotecas, son los lugares de encuentro. Y cuando todo eso no está, ya no existe la ciudad, porque se vuelve solo un espacio físico que ya no alberga a nadie. Entonces, las ciudades empiezan a caer, poco a poco. Sí, esto no pasa en un día, esto se demora unos 2, 3 siglos, pero cae. Entonces se va la gente para los campos. Las ciudades ya no son seguras, pero los campos tampoco. Entonces, usted necesita que lo protejan de una oleada de bárbaros que viene, que usted puede encontrar en los caminos, y a usted le pueden aparecer un combo de franis o de suevos o de ostrogodos, y vienen y lo desvalijan, lo roban, lo matan. Entonces usted necesita que alguien lo proteja, porque ¿cómo hacemos? Entonces usted le dice a alguien: protéjame, a un guerrero, y el guerrero le dice: sí, yo lo protejo, pero ¿a cambio de qué? Yo trabajo la tierra y le doy de comer, y usted me protege a mí. ¿Y yo cómo hago para saber que usted no se va con cualquiera? Yo le juro lealtad, y usted me la jura a mí, y hacemos un pacto de lealtad y de defensa, y nos quedamos aquí. ¿Y cómo hago para que no nos ataque? Pues vamos a construir una fortaleza donde no se puedan meter, para poder vivir acá. Y por eso se construyen ese montón de castillos. En los lugares donde hay más castillos fue donde hubo más barbarie, porque fue donde hubo necesidad de defenderse de más combo, ¿sí? Entonces los castillos son las huellas de un mundo en guerra, son fortalezas. Lo que pasa es que hoy día son romantiquísimos, pero eran un mundo en guerra el que estaba ahí, una gran convulsión social gigantesca de todos los pueblos allá. Entonces, estos guerreros se van a volver nobles y van a tener poderíos locales, porque ya llegamos. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una decadencia? Cuando hay una decadencia se pierde un control central y empieza a atomizarse el poder, y al atomizarse el poder empiezan a aparecer poderes locales. Los poderes locales se sostienen a través de ejércitos privados que defienden los intereses de los señores locales, y la historia tiene ciclos de unificación y dispersión de una manera tremendamente circular. O sea, todos los pueblos tienen una época en que se despelotan, se atomizan, se dispersan, y tienen otra época en que se unifican y se ponen regios, ¿sí? Y todos pasan por ahí. No hay ningún pueblo actualmente, por chacho que sea, que no haya tenido una época de despelote de estas. Entonces, resulta que ahí empiezan a mediar relaciones de lealtad poderosas. Y esa tierra que vamos a armar ahí, que vamos a defender con una fortaleza y que vamos a trabajar, porque el guerrero necesita comer y el campesino necesita quien lo defienda. Entonces el campesino dice: si usted me defiende, yo le trabajo tranquilo de la vida, no me pasa nada, pero yo necesito que no me vengan y no me destruyan pues todo lo que yo siembro. Y entonces el guerrero dice: pero usted me garantiza que usted me da comida todo el año. Entonces hacen un pacto. Ahora, el pacto pues el guerrero es el duro porque él es el que defiende, ¿cierto? Entonces ese pacto, alrededor de un castillo, habla de un señor que es el guerrero, que es el que lo va a defender, y habla de un vasallo que es el que le va a trabajar la tierra mientras él guerrea. Y la tierra que vamos a armar en esas condiciones es un feudo, son las relaciones feudo-vasalláticas, y es el feudalismo, un fenómeno solamente europeo, centroeuropeo. Pero eso después va a quedar que el mundo vivió el feudalismo. Nadie vivió el feudalismo, sino ellos. En la época en que esta gente era feudal, aquí había incas, mayas y aztecas. En la época en que esta era feudal, ya había surgido el Islam. En la época en que ya esta gente era feudal, los hindúes eran guptas y los chinos ya se habían inventado el resto del mundo, ¿sí? Entonces, pero ellos tuvieron el feudalismo. Y el feudalismo es el resultado de la desintegración de la estructura urbana del Imperio Romano, ¿sí? Es el mundo que queda después. Cuando el Imperio Romano cae, la sensación de horror, de sentido, conciencia de finitud. O sea, la gente que vio caer el Imperio Romano, semejante cosa. Usted imagina que los romanos, como los hemos descrito de fantásticos, con esas togas, esas ciudades llenas de mármol, con ese coliseo tan poderoso, con ese panteón
pues hay que ver lo que todavía es Roma 2000 años después. Imagínense hace 2000 años, cuando el mundo entero se pensaba desde ahí. Nadie se imagina que va a caer el Imperio Romano, porque ese chisme, ¿cómo? O sea, a usted le dice, no, es que el Imperio Romano va a caer. Usted, ¿cómo va a caer el Imperio Romano? ¿Qué me va a decir usted eso? El Imperio Romano era poderoso, invencible, eterno, iba a durar para siempre. O sea, las cosas que han sido demasiado poderosas parecen eternas. Y todo el mundo pensaba que Roma nunca moriría. Si muere Roma, ¿qué puede quedar vivo? Si se cae el Imperio Romano, apague y vámonos. Y entonces todo mundo material es pasajero, todo poder es temporal, todo es efímero. La sensación de orfandad espiritual que produce la caída del Imperio Romano en Occidente es tan grande que para poderle echar usted un cuento a la gente que crea, eso produce un escepticismo bravísimo, porque usted vio caer el Imperio Romano. Después de eso, ¿qué? O sea, después de los caminos de Roma, después de los acueductos, de las obras de ingeniería, de la Galia, de la Hispania, de la Bretaña, ¿usted qué se imagina? Que eso va a caer. Entonces, al no imaginarse usted eso, el cuento que le van a echar a usted ya después tiene que ser un cuento que no sea material, porque toda materia ha caído con Roma, porque perdieron, si las ciudades se desbaratan, si la moneda ya no circula, si las bibliotecas ya no existen, si todo el conocimiento ya se encerra en las abadías, ya usted no se los va a encontrar por ahí, ya se vuelven desiertos lo que antes fueron grandes ciudades, como si soplara un viento frío que acabara con todo lo que antes fue un mundo bullicioso y lleno de comercio. Entonces, el cuento que usted va a echar es un cuento que tiene que ser espiritual, porque el mundo material se agota con el Imperio Romano. O sea, llama un imperio material más poderoso que Roma no era concebible. Y es tan bravo el final del imperio en Occidente que con ello se acaba lo que Occidente llama antigüedad. O sea, el mundo de los antiguos llega hasta las puertas del fin del Imperio Romano. Ya cuando llegan los bárbaros, saquean los caminos, acaban con las ciudades y todo eso, hasta ahí llega la antigüedad. Y fíjese que siempre sigue existiendo una sensación de orfandad, como de paraíso perdido, como de que algo maravilloso sucedió y ya no pasa. Y esa sensación va a hacer que cuando un esplendor parecido al de Roma vuelva a presentarse en Europa, lo llamen el Renacimiento. Es que hablamos de Renacimiento respecto de ¿qué? De Roma, de la antigüedad, de Roma y Grecia, de la antigüedad. Entonces, hablamos de la Edad Media entre qué y qué. Si usted le dice algo Edad Media, estamos situando una mitad, un intermedio entre qué y qué, entre Roma y el Renacimiento, es decir, entre Roma y el segundo capítulo del florecimiento del mundo romano, ¿sí? Entonces, las categorías que Occidente maneja para definir civilización, para definir barbarie, para definir todo, se refieren al Imperio Romano. Por eso es que es tan importante. Roma cae, pero de su ceniza surge Occidente, porque todos los referentes de la cultura occidental están fundados sobre Roma y Grecia. Entonces, Roma se vuelve ya lo último de Roma en Oriente, ya en Occidente ya no queda casi nada, y va creándose el mundo medieval. Entonces, ¿qué dice en ese momento los cristianos? Que son los únicos que tienen una propuesta, porque los germanos no quieren sino ponqué, pero ellos no proponen nada, ellos son guerreros, ¿sí? Ellos lo que quieren es un ponqué que no les habían dado nada antes. Y todos los godos, ostrogodos, visigodos, suevos, franis y más para arriba germanos escandinavos y todo eso, todavía ellos en ese momento lo que quieren es una tajada del imperio. Por ellos no son una propuesta todavía. Mucho tiempo pasará antes de que lo sean. Entonces, en un despelote de estos, ¿quiénes son los únicos que tienen algo que decir valorativamente para el vacío espiritual que produce la caída del Imperio Romano? Los cristianos. Entonces los cristianos lo que van a decir es que ellos proponen un reino tan poderoso que no se descomponga, que no lo ataque el orín ni la polilla.
un reino que esté más allá del saqueo, un reino que esté más allá de las invasiones, un reino que no sea de este mundo, porque lo que Cristo custodia no lo destruye el bárbaro, porque su reino no es de este mundo. Entonces los cristianos proponen un reino espiritual en otra vida, porque en esta, más poderoso que el Imperio Romano, no había nada. No tienen una propuesta, digamos, más tenaz que el Imperio Romano. No hay nadie en ese momento, porque todas las civilizaciones que llegaron a ser más tenaces que el Imperio Romano se las tragó, ¿sí? Y las hizo parte de él, pues a los egipcios y a los griegos y a los persas, ¿sí? Entonces no queda nadie fuera del Imperio Romano. Hubo un momento en que el mundo terminaba en sus orillas. Entonces, ¿usted qué cuento puede echar que le crean que pueda ser más poderoso que el Imperio Romano? Un cuento que no sea aquí, que no sea material, que sea espiritual. Entonces ellos hacen la propuesta de un mundo espiritual y dan una respuesta valorativa a un mundo sobrecogido por el vacío, porque eso es ver caer todo el mundo conocido. El fin del Imperio Romano en Occidente es el fin del mundo conocido. Es todo el tiempo que usted vivió que desaparezca. Entonces, cuando desaparece el mundo en que todo el mundo vivió, la sensación es como cuando se hunden los grandes barcos, que lo primero que le dicen es que usted tiene que nadar fuera, porque el barco se lo chupa. Eso va a producir un remolino que se chupa a todo el que esté alrededor. Roma se cae y se lleva con ella toda la civilización mediterránea que en ese momento existía, entonces en Occidente. Entonces se va ella y con ella se lleva todo.